Con el gentil auspicio de Transporte Aéreo Militar. presentamos ¿Qué tal? ¿Cómo está? Un gusto saludarlos, muy bienvenidos. Realmente el tiempo vuela, los años no pasan en vano. En el año 1967 estuvo por nuestro país un hombre con muchas quimeras, muchas ilusiones, muchos sueños y el deseo de romper con todo lo que era el sistema. Che Guevara, Ernesto Che Guevara. Llegó a Bolivia y se encontró con una Bolivia de repente muy diferente a lo que él en su momento habrá imaginado. Murió en nuestro país. En aquel momento las Fuerzas Armadas, acompañadas de un equipo muy fuerte de asesoramiento de los cubanos en Estados Unidos y de Estados Unidos también, lograron encontrar allá en Ñauhcahuazú a Che Guevara. Y bueno, acá murió ese hombre que se había cansado de todo lo que era también parte del sistema en Cuba y que decidió llevar sus sueños a otras partes del continente. ¿Cuánto se ha tejido sobre la vida del Che? Que el Che estaba harto de Cuba, que el Che no había sido apoyado, que la revolución necesitaba un mártir internacional. ¿Qué no se ha dicho? ¿Y qué no se ha dicho también de cuando nos referimos a las Fuerzas Armadas acá en Bolivia? Que no actuaron por sí solas, que en realidad solamente obedecían instrucciones del imperio. 50 años han pasado. Y claro, en 50 años muchas cosas suceden. Entre ellas, ¿quién diría? Hay una enorme estatua, monumento del Che Guevara en el Alto. Mucha gente del campo tal vez ni lo conoce, sin embargo está ahí. Está en uno de los lugares más expectables de la ciudad más alta del mundo. Nuestros jóvenes, muchos de ellos supercapitalistas, tenían en su polera la imagen del Che, que se convirtió en un mito, entre verdad y leyenda, entre querer ser un revolucionario y un rebelde sin causa. ¿Cuántas cosas han pasado 50 años después? Y claro, ¿quién diría que 50 años después hay un gobierno socialista muy cercano a Cuba y amante de Fidel y del Che Guevara ahora en nuestro país? Para hablar de quién fue Ernesto, qué significó en nuestro país, claro, tengo dos ejes y dos caras de una medalla. Las Fuerzas Armadas, que en su momento cegaron la vida del Che, así se dice, ¿no es cierto? Gary Prado fue el que, organizó y armó todo esto. Doy la más cordial bienvenida al general José Ágreda, excomandante de Estado Mayor y además parte de las Fuerzas Armadas. Qué gusto tenerlo, general, ¿cómo está usted? Muy buenos días, Verónica, un saludo aquí al amigo, al compañero. Y bueno, mi cargo ha sido ex jefe de Estado Mayor del Ejército. Jefe de Estado Mayor del Ejército. Muy bien, qué gusto tenerlo. Igualmente. Me imagino, usted 50 años atrás, no, pues ni cadete siquiera, ¿no? El 67 yo todavía estaba en secundaria. En secundaria, pero me imagino que usted habrá escuchado todo lo que se habló. Y la influencia además cuando éramos jóvenes. Todos los jóvenes nos poníamos la esfinge de Che Guevara en nuestras poleras, en nuestras camperas, ¿no? Por supuesto. Y lo que después vivió usted cercano a ese... Fue otra cosa distinta a lo que pasaba en las fuerzas, además de lo que pasaba en la sociedad. Por supuesto que sí. Rojos, completamente rojos. Los comunistas, había que acabar con ellos. Esa era la consigna que tenían en aquel momento. Los rojos, de que no puedo encontrar otro término, así se hablaba de los comunistas. Yo creo que, Manuel, como parte de una referencia histórica, conocerás también de manera casi perfecta lo que ha sido la vivencia, porque tú has sido un luchador siempre y un hombre muy cercano a lo que son las luchas de izquierda. Verónica, un saludo muy grande para ti, para toda
la gente que nos sigue, un saludo también al general. Y bueno, es ineludible tener en la memoria la imagen de Ernesto Che Guevara como una referencia histórica, una referencia política, una referencia personal, individual, estoy seguro yo, para la mayor parte de los bolivianos. Especialmente, y eso puede ser interesante analizar, para la clase media. Sin duda. Porque en esa lucha, ¿no?, que tienen entre consigo mismos. Fue la conexión más clara en su momento de los conceptos de la izquierda con los conceptos de la insurgencia popular con la clase media, una clase media que en ese momento todavía se movía dentro de los ecos de lo que significaba la revolución nacional con una visión altamente nacionalista, ¿no? Entonces es ineludible hacer referencia al Che para entender la política nacional. Y te das cuenta que interesante, transversal. Tú estarás por los 40, yo estoy por los 50, el general estará por los 60 Yo estoy años. 59 años. 59, casi 60, 60. Yo 50 clavados, tú 40 y un poquito más. O sea, pero todos, mira, son 3 generaciones que hemos sido parte de eso y que hemos de alguna manera adoptado ese referente, porque él es un imaginario que va más allá de la realidad. Tengo un material muy bonito con el que quiero arrancar. Un testigo, un cubano-americano, narra el momento en el que se acabó con el Che. ¿Y qué dice él? Dice que el Che fue abandonado, que el Che Guevara había sido soltado de la mano de Fidel. Vamos a escuchar, por favor, eso, y a partir de ello empezamos este análisis. La historia de Fidel Castro va de la mano de la Revolución Cubana y depende de quién la cuente. Félix Rodríguez tiene su versión sobre la muerte del legendario líder. Todos nosotros hubiésemos querido que él hubiera tenido que afrontar un proceso legal con realmente jueces imparciales y afrontar todos los asesinatos que cometió en Cuba. La historia la conoció de frente el 9 de octubre de 1967. Este hombre, hoy con 75 años, se tomó la última foto con Ernesto el Che Guevara en Bolivia antes de que fuera fusilado. En la imagen se ve al icónico guerrillero vestido con harapos, la derrota en su mirada y el oficial cubano-americano a su derecha. Y ver a este hombre que era una imagen totalmente diferente de la que yo recordaba, una persona que estaba prácticamente, parecía un pordiosero, las ropas raídas, sucio, el pelo mugriento, ni siquiera tenía botas, un par de cueros amarrados en los pies. Fue un secreto de Estado que el Che sobrevivió al feroz combate cerca de La Higuera. Ni el gobierno boliviano ni la CIA, para la que trabajaba Félix Rodríguez, querían que el mito del guerrillero argentino que acompañó a Fidel en su revolución tomara fuerza. Él mismo fue quien notificó al Che la orden de ejecutarlo. Perdió por completo el color de la cara, se puso blanco como un papel, sin embargo se compuso y me dijo: es mejor así. Yo nunca debí de haber caído preso vivo. Pero el rumor creció y esta fotografía era la prueba. Una pequeña habitación inundada de muchos recuerdos. En ella podemos encontrar fotografías, algunas armas, condecoraciones, incluso la medalla de inteligencia al valor otorgada por la CIA. Y en medio de tantas anécdotas, la mítica fotografía tomada el 9 de octubre de 1967 en la que aparecen Félix Rodríguez y Ernesto el Che Guevara. En el ocaso de su vida, Félix no duda que fue Fidel el responsable de entregar la ubicación del Che a las autoridades. O sea, él estaba consciente que lo habían abandonado. Yo creo que tenía esa gran amargura por dentro. El agente siguió varios años en la CIA y con sus memorias a cuestas, mientras la foto permaneció oculta, al igual que los restos de ese médico que se hizo guerrillero y como guerrillero se hizo famoso por escribir una frase que hizo soñar a muchos: hasta la victoria, siempre. Qué fuerte, ¿no? Qué vida de un hombre, porque esto va más allá solamente de lo que ha significado política, socialmente, sino del individuo, del sujeto, lo que realmente significaba él, su vida, qué sentido quería tener la vida de este hombre. Y con esa frase que recuerda Félix Rodríguez, este cubano-americano que estuvo en el momento de la atención: yo jamás debía haber sido preso vivo. Si este hombre quería morirse y en esa causa, ¿qué escuchaba usted de militares que en aquel momento
comunista era como decirte, no sé, el insulto más grande. Bueno, respondía a la doctrina que había implantado los Estados Unidos. Correcto. En todo el mundo, pero particularmente en Latinoamérica, ¿no? Donde a las Fuerzas Armadas estaban en lucha abierta contra el comunismo. Correcto. Y el comunista era identificado fundamentalmente como el campesino y el obrero. Entonces, en la instrucción que se recibía era orientada contra el delincuente subversivo, que era el campesino y el obrero. Entonces, teníamos muchas materias militares que teníamos que memorizar. Con eso. Que se llamaba, por ejemplo, que me acuerdo de la guerra contrasubversiva. Y había que definir que era un delincuente subversivo, ¿no? Que era impresionante. Tiene características. ¿Qué era un delincuente subversivo? Bueno, aquel que quería subvertir el orden, ¿no? Y llevarnos a una vida digamos, de perdición del comunismo, ¿no? O sea, nada era correcto salvo el capitalismo. Nada más, ¿no? Y además de que nos entrenaban para eso. Es decir, yo me acuerdo que habían cosas medio salvajes ahí, utilizando animales, y nos repetían, ¿no? Si no se tiene la fuerza, la voluntad para llevar adelante un proceso. El valor de matar a tu propio animalito. Y además iba a costar más, como la muerte de Regis Debray, ponía, ¿no? Que había sido uno de los que ha estado justamente en el momento que estuvo el Che Guevara, que después se fue a Francia y fue ejecutado. Entonces se atribuye a ese movimiento, ¿no? Si no hubiese, había que exterminar, ¿no? Entonces la palabra comunista era la peor palabra que había en las Fuerzas Armadas, doctrinariamente. Sí, adelante. Entonces, obedecía, pero a ese momento histórico que vivía el mundo, ¿no? De la Guerra Fría, y que las Fuerzas Armadas obedecían a la doctrina impuesta por los Estados Unidos. Exacto. Pero, como escuchas la locución que hace Félix Rodríguez ahora, con 75 años, que fue parte, él dice que el Che fue abandonado de alguna manera, que al Che se lo dejó de la mano. El Che quería seguir luchando, o sea, pero es que tarde o temprano tienes que entrar al sistema, así sea para administrar un país, ¿no es cierto? Y eso es lo que al Che no le gustó, y prefirió esta imagen que tengo acá, además mesiánica inclusive, ¿no es cierto? Pero es una gran referencia de ese hombre que nosotros teníamos como referente, y de cómo él terminó en una Bolivia que no comulgaba con sus criterios, o sí era una Bolivia fértil como para poder sembrar esa lucha. Se ha discutido mucho sobre Sí, ese tema, sobre si fue un error estratégico de parte del Che, pensar que se podía llevar adelante una lucha guerrillera, generar un foco guerrillero en Bolivia. Recordemos que apenas 15 años antes se había dado una revolución popular en Bolivia. Sí. Entonces, no era un espacio ajeno en ese momento, o sea, ajeno, digamos, a las condiciones que se podían pensar, al menos externamente. Y eso habrá sido un referente para él también, por un lado, ¿no es cierto? Por el otro lado tenía otros elementos que también fueron considerados para tomar la decisión. La posición geográfica de Bolivia, el hecho de tener una organización como el Partido Comunista, que era relativamente joven, pero que ya tenía cierta tradición combativa. Sí, y una estructura ya, ¿no? Exactamente, se vivía también en medio de un gobierno dictatorial que hacía albergar esperanzas de que se iba a poder generar respaldo popular de manera relativamente fácil, y además existían organizaciones sociales muy fuertemente arraigadas, especialmente los mineros, que, bueno, pues a simple vista ofrecían ciertas condiciones, no las ideales, pero sí ciertas condiciones como para tomar la decisión. Pensemos que Estados Unidos respondía con la doctrina de la seguridad nacional en toda Latinoamérica. Sí, claro. A un momento en el cual estaba pasando por una coyuntura internacional también muy complicada, estaba estancada en Vietnam, Estados Unidos, que finalmente termina perdiendo esa guerra. Entonces, no podríamos culpar al Che por tomar esa decisión de llevar adelante un intento
montar una guerrilla en Bolivia en ese momento. Parte de la leyenda negra, Sí. a la que hace referencia justamente Rodríguez, perdón. exactamente. Félix Rodríguez, cubano-americano. Se refiere al supuesto abandono del Partido Comunista Sí. boliviano al intento guerrillero del Che. Y del respaldo, yo creo que también hace referencia al respaldo que en su momento no recibió de Cuba, ¿no es cierto? Porque se sabe que hay cartas que él solicitaba, más apoyo logístico, en fin, y no recibió aquello. Yo creo que es necesario desmitificar esto. Hay libros que han profundizado bastante en este tema. Uno de ellos es el de Carlos Oria Galvarro, que es experto, un periodista experto en el tema del Che, en la guerrilla de Ñancahuazú. Y él, como ex militante del Partido Comunista, se encarga de desmitificar ese tema, ¿no? Indica obviamente que la alta dirigencia del Partido Comunista no veía con mucho agrado esta organización guerrillera, porque planteaba más bien una vía también insurreccional, pero de estilo mucho más parecido al levantamiento popular del 52. Okay. Es decir, no veían a la guerrilla como un método Claro. que pudiera ser extrapolado, ¿no? Entonces, hay algunos articulistas que dicen que el Partido Comunista, la alta dirigencia del Partido Comunista, veía a Katavi, más cercano a San Petersburgo, que a Camiri como un émulo, como una similitud de la guerrilla de Sierra Maestra en Cuba, ¿no? Entonces habían lecturas también diferentes. Tuvo una posición relativamente ambivalente el Partido Comunista durante la guerrilla del Che. Apoyaba en algunas cosas, pero por otro lado restringía también la participación de sus militantes. Los militantes del Partido Comunista que terminan incorporándose a la guerrilla, la mayor parte de ellos, si no la totalidad, lo hacen desoyendo las instrucciones de la alta dirigencia del Partido Comunista boliviano. Y se dice que también fue parte, fueron miembros del Partido Comunista los que dejaron saber por dónde estaba el Che y fueron los que, no sé, dieron la información para que se logre su captura, ¿no es cierto? Yo creo Infidencias que no puede creerse de un... Sí, es muy difícil creer eso, porque definitivamente si se hubieran dado las infidencias, las operaciones militares específicamente se hubieran desarrollado de una manera muy diferente. O sea, recordemos que durante la primera etapa de la guerrilla, el ejército boliviano sufre muchas bajas. Entonces no estaba alertado ni estaba preparado en su momento para responder a un reto como el que planteaba el Che con su columna guerrillera. Sí, las primeras victorias de la guerrilla en Ñancahuazú, o sea, le cuestan no solamente vidas al ejército boliviano, también material, también ubicaciones estratégicas, y recién pasado un periodo de adecuación muy rápida con la participación especialmente de los Rangers y de asesores militares norteamericanos, se revierte esa situación militar. Bueno, pero en general, ¿cómo es posible que una estructura militar como la que teníamos, siendo parte del gobierno, porque estábamos en época de dictadura, con una célula, porque no veo que haya sido nada más fuerte, haya tenido pérdidas, ¿no es cierto? Es algo impensado, o sea, realmente estaba tan bien estructurado este grupo del Che, su llegada aquí, porque eso fue una historia, pero fascinante, saber cómo se maquilló, cómo cambió de imagen, cómo se puso el cabello. Se quitó el cabello. Se quitó el cabello, sí, claro, rapado. Con lentes, era impresionante el cambio que él hizo. Max, que era uno de los garzones de Ellis, famoso Ellis Restaurant, te contaba la historia entera porque él lo había atendido y había vivido con él y era fascinante. Y bueno, los libros nos muestran todo lo que él había hecho. Pero, ¿qué pasó? ¿Realmente él tenía una inteligencia tan fuerte respaldándolo para poder hacerle frente a las Fuerzas Armadas? Bueno, lo que hay que poner en contexto de la formación militar es que las Fuerzas Armadas estaban saliendo de la guerra del Chaco. Claro. 35. Entonces, su estructura, su forma de ver el conflicto era convencional, es decir, fuerzas regulares contra fuerzas regulares, además sabiendo la ubicación de las fuerzas. Y esto era demasiado nuevo. Era totalmente distinto, ¿no? O sea, es la otra forma de hacer la guerra no convencional. Claro.
La guerra de guerrillas. El estilo de la guerrilla, por supuesto. Entonces, las Fuerzas Armadas no se encontraban preparadas. Primero que estaban totalmente desorganizadas, ¿no? No tenían los medios, seguían con los fusiles Mauser, Imagínese, ¿no? O sea, desde el 52. el Garand, entonces que Entonces, ¿a qué le atribuye usted el éxito? A la desorganización con la que tenían las Fuerzas Armadas el gobierno de Barrientos, ¿no? No, y le digo, ¿y cómo lograron entonces Gary y todo este equipo encontrarlo y asesinarlo? Claro. Como indicó aquí, en realidad fue la participación de la misión americana, ¿no? que ya trajeron instructores especialistas en guerra de guerrillas, los boinas verdes, ¿no? Que eran los que han formado el regimiento Ranger, el ex, porque ya cambió de nombre, que está en Warnes, en Montero. Y ahí recibieron instrucción ya orientada específicamente a lo que era la guerra de guerrillas. Pero además fue el mecanismo para que vengan medios armados, ¿no? La disponibilidad de medios, que no Ahora, se tenía. Yo pregunto, Manuel, si esto hubiera tenido éxito, ¿Bolivia sería una Cuba en este momento? Difícilmente, porque algo que también permite ver la experiencia de Ñancahuazú es que la vía a la soberanía, a la dignidad, a la izquierda, si se quiere, al socialismo, en cada país es diferente. Uno de los efectos que tuvo justamente la guerrilla fue poner en entredicho si era posible llevar adelante modelos de izquierda, la instauración de modelos de izquierda, de la misma manera que en otros países. El modelo cubano es un modelo, el modelo soviético fue otro modelo. El chino es totalmente diferente y hoy podemos ver que otros países que han recorrido caminos de izquierda, tienen por la sus izquierda, propios matices, ¿no? En Latinoamérica tiene matices muy diferentes, ¿no? Entonces no seríamos otra Cuba. Eso sí, es probable que hubiésemos sido otro tipo de Bolivia. Otro país, seguro. Sí. Tengo una nota muy bonita, la número 1, pero muy triste, ¿no es cierto? Una nota que hemos logrado, porque hay todo un documental hecho, ¿no? Pues no se olvide que el Che ha sido un ícono mundial, y hay un documental hecho por Discovery Channel, que claro, lo ve desde su percepción yanqui, ¿no? Déjeme, por favor, plantearle este fragmento de él y luego lo conversamos. A las pocas semanas el ejército boliviano ya tenía ubicado el campamento guerrillero. Los rebeldes y sus visitantes lograron escapar, pero como le demuestra esta singular filmación, ellos habían dejado atrás algunas extraordinarias pistas que revelaban sus identidades, incluyendo fotografías del propio Guevara. Ametralladoras, pistolas 9 milímetros. Tenemos pruebas suficientes para poder decir que fue el Che Guevara quien organizó esta clase de guerra, y que él y sus guerrilleros siguen en esta zona. Con el ejército pisándoles los talones, los rebeldes se vieron forzados a retirarse. Sus únicos ataques fueron hechos en contra de farmacias locales para conseguir medicamentos para el asma del Che. Cerca de la aldea de Bellavista, Guevara dejó un contingente mientras se le escoltaba a los extranjeros. Este fue su último error. Ahora existían dos grupos divididos. Durante meses rondaron la selva, a veces a solo unos minutos de distancia. Los rebeldes ya expresaban abiertamente sus dudas acerca de la capacidad de liderazgo de Guevara. Varios ya habían desertado. En septiembre, Guevara recibió noticias de que el otro contingente había sido dado de baja por soldados bolivianos. Gary Prado había estado al mando de la unidad que fue asignada para buscar a los rebeldes. Recuerda que mientras más se acercaban, más irracionales eran las acciones de Guevara. Comenzaron a movilizarse dentro de una parte de la provincia de Valle Grande, que contenía muchas aldeas pequeñas, y se movían durante el día, a sabiendas que todos estos caseríos tenían líneas telefónicas, y que la gente le avisaba al ejército de sus movimientos. Finalmente, el 8 de octubre de 1967, Prado pudo cercar a Guevara y a sus hombres. Yo tenía a 2 soldados cuidando el puesto de mando.
Estaban como a 50 metros hacia arriba, de este lado de la quebrada. Vieron a 2 guerrilleros tratando de salirse de la quebrada. Esperaron a que se acercaran y entonces les ordenaron que hicieran alto. Les dije que soltaran sus armas y comencé a hablar con ellos para tratar de identificarlos. No había duda alguna que uno de ellos era extranjero. Así que le pregunté que quién era y me contestó que era el Che Guevara y que era más valioso vivo que muerto. Bueno, corto porque este es un enorme documental. Si a usted le interesa lo puede encontrar en YouTube, es fantástico, de verdad, es la percepción americana, ¿no? Y como verás, no sé cuáles son sus críticas desde empezar ahí a verlo. Bueno, es una percepción la que tiene desde luego el general Gary Prado. Ha sido desde el punto de vista de la formación militar, ¿no? Ha sido muy respetado y considerado dentro de las Fuerzas Armadas. Y justamente los medios de comunicación de Estados Unidos se han encargado de difundir esto, ¿no? La imagen del Che versus Gary Prado, claro, ¿no? Sí. Contraponer, digamos, el otro Che. El ¿no? bueno y el malo, ¿no? Exacto. Así como jugar con los héroes y el antihéroe, exacto, el villano. Exactamente, ¿no es cierto? ¿De dónde sale Superman? ¿De dónde sale el Capitán América, ¿no es cierto? Que supuestamente va a la Segunda Guerra Mundial. Exactamente, ¿no? Se ha tratado de crear un otro ícono para hacer frente a nivel internacional, porque el Che Guevara tiene un efecto mundial. Pero bueno, ¿no? Gary Prado cumplió con su misión, con la misión que se le dio en este momento, Claro, o sea, no, es un buen militar. No tenía alternativa, porque era un oficial subalterno y que tenía que obedecer a los mandos que en ese momento estaban. Era el comandante en jefe. ¿Capitán? Él era capitán. Capitán El comandante en jefe era Obando, y presidente era desde luego Barrientos. Entonces, claro. A ese nivel no se tiene alternativa. Claro, y después, posteriormente, desde luego, él ha asimilado como propia la doctrina, ¿no? Correcto, porque él ha seguido en la lucha en contra de lo que es el socialismo. Claro, y no solamente él, los oficiales a los cuales han trabajado con él y posteriormente, inclusive gente que no ha estado jamás en las guerrillas, ¿no es cierto? Se identifican con el general Gary Prado, porque él hizo carne de la doctrina de seguridad nacional como si fuera propia, sin poder, digamos, discernir en el momento de que habría que pensar bien qué significaba la presencia del Che Guevara. Che Guevara vino aquí porque en su juventud, cuando estaba yendo de paso en su tour personal que hizo en moto de joven, había parado por las minas y vio la extrema pobreza en que vivían los mineros y los campesinos. Y cuando le impactó, le impactó tanto que posteriormente, ya cuando viene la revolución de Cuba, en su mente siempre estuvo volver a Bolivia, ¿no es cierto? Esa es una faceta. En cambio, el otro es, desde luego, Estados Unidos, que estaba en la Guerra Fría. No quería. Bolivia era un punto estratégico para la difusión de ideas comunistas y marxistas. ¿No? Totalmente. Entonces tenía que cortar de raíz, y es por eso que traen, pues, históricamente en los libros están la cantidad que jamás habían traído en recursos, en medios, ¿no? Medios militares realmente. Disentería, asma en un ambiente tan húmedo, o sea, todo le jugó en contra al Che, ¿no? O sea, qué hombre para venir a un espacio que tenía serias dificultades. Sabemos que nuestra selva no es pues como la selva cubana, ¿no? Es una selva cerrada, es una selva, bueno, aquella época con más razón, con muchas dificultades, el enfermo, lo que dice el documental, que al final solamente saqueaban farmacias para poderlo salvar un poco, unos días más de vida, es algo dramático, ¿no? Sí, definitivamente, la vía de la guerrilla no es nunca una vía cómoda, ¿no? Porque justamente parte de un supuesto básico, ¿no? Que no pueda ser encontrado, que no tengas claro, de la clandestinidad absoluta, condiciones que sean las óptimas para desarrollar un combate de tipo tradicional. Entonces, evidentemente, es muy, muy sacrificada esta forma de combate, ¿no? Pero yo creo que son las condiciones políticas, es la visión política que animaba el Che Guevara, el que hace que
deje todas esas consideraciones por detrás. ¿Sí? Y de la comodidad de su Ministerio de Economía salga de nuevo a arrastrarse por los campos y a sufrir todo lo que sufrió. Pero previamente también había pasado ya una experiencia militar, no solamente en Sierra Maestra, sino también en Angola. Claro, por sí, supuesto, entonces ellos estuvieron. tenía una experiencia militar, digamos que podríamos llamar bastante desarrollada, entonces podía medir claramente las... Además, esa era su vida, ¿no? Esa era su vida, definitivamente. Uno de los puntos, por ejemplo, de discusión que tenía con la alta dirigencia del Partido Comunista Boliviano, era que él estaba inclusive dispuesto a ceder la dirección política del movimiento guerrillero acá en Bolivia, pero no la dirección militar. Y ahí quedaba totalmente clara su posición. Claro, eso es lo Entonces, que necesitaba. él estaba totalmente convencido de que militarmente se podían generar las condiciones para un levantamiento, que finalmente pueda tomar el gobierno. ¿Dónde estuvo el error? Por esa vía. ¿Dónde estuvo el error? ¿Por qué lo atrapan? ¿Por qué lo matan? ¿O realmente este hombre buscó ser muerto porque, como dice sus propias palabras, yo nunca debía haber sido tomado vivo, preso vivo? Sí, o sea, sería entrar en el terreno de la adivinanza, de la especulación, definir si es que hubo algún error muy específico, pero era claro, después ya vistas las experiencias de Ñancahuazú y posteriormente la experiencia de Teo Ponte, que no habían condiciones para un levantamiento popular o para una vía guerrillera en el país. Sí, o sea, eso hemos tenido pruebas, digamos, que históricamente han corroborado esa situación. 50 años después se han encontrado sus restos, 50 años después ya se tiene su diario, 50 años después se reconoció a la persona que dio el disparo final, 50 años después se ha escudriñado cada uno de los detalles que ha vivido el Che, y 50 años después tenemos un gobierno socialista en nuestro país, que el 9 de octubre va a realizar una serie de actos importantísimos en memoria de 50 años de la muerte del Che Guevara. Imagínese usted, ¿qué significará, no es cierto, para un Gary Prado? ¿Qué significará para aquellos que fueron parte de lo que fue Ñancahuazú, a los militares de ahora? ¿Qué significará que de nuevo nos abracemos, olvidemos el pasado y empecemos adelante, abriendo puertas y cerrando heridas, como dice la canción? Permítame reflexionar esto a la vuelta, con un audio muy interesante de don Raimi Ferreira sobre justamente los homenajes que se harán. Una pausa, ya volvemos.